bien, muchas gracias. Vamos a comenzar entonces nuestra segunda reunión. Son las 2:20. Vamos a ir como hasta las 3, ¿tá? Si ustedes están de acuerdo. Vamos a iniciar la segunda exposición y les digo, algunas cosas vamos a volver a repetir o reexplicar, no solo en la segunda reunión, sino también en la tercera, porque les dije al principio que el tema es complejo si se diversifica, los puntos se interrelacionan, entonces no podemos hacer todo un estudio así lineal, sino que se va poniendo complejo. Entonces yo voy a volver a repetir algunas cositas, ténganme paciencia. Comenzando, quiero mostrarles una breve presentación en este video que espero que funcione, de cómo ellos presentan los 5 puntos. Yo les dije, no es cuestión de leerlos y, bueno, interpretarlo como a mí me parece. No, porque ellos tienen toda una explicación y aún puntos anexos relacionados a esa presentación. ¿De acuerdo? Si puedo y funciona bien el video, yo voy a interrumpir por un momento y hacer algunas aclaraciones. El videíto no dura más de 10 minutos. Interrumpiendo yo llegaremos a 15 y después continuaremos, ¿sí? El video fue hecho por unos jóvenes, porque se oye una voz de una jovencita y después la voz de unos jovencitos. No obstante, es lo que dicen los teólogos, ¿eh? No por ser jovencitos, esto no tiene valor. Sí, es tal cual, sencillo, lo que los teólogos calvinistas dicen. Entonces, vamos a ver entonces la presentación que les digo. A ver, vamos a ver si lo puedo poner a pantalla completa para que se vea mejor. En esta oportunidad hablaremos sobre un tema doctrinal, el calvinismo. Hablaremos sobre su historia y sobre sus 5 puntos más sobresalientes. El francés Juan Calvino, a sus 20 años, se convirtió al protestantismo. Fue uno de los más grandes teólogos de la Reforma Protestante. Instalado en Ginebra, Suiza, estructuró la vida de la ciudad bajo la forma de un sistema o régimen teocrático. Para exponer sus ideas, Calvino siguió el orden del credo apostólico, haciendo especial hincapié en las escrituras y en los escritos de Agustín de Hipona. Su pensamiento teológico está plasmado en un libro de su autoría titulado Institutos de la Religión Cristiana, probablemente el único y más influyente libro de la Reforma Protestante, obra en la cual expone los principios cristianos enseñados en la Iglesia, conforme a las doctrinas apostólicas, antes de que sufrieran las corruptas innovaciones de la Iglesia Católica Romana. A la muerte de Calvino, su ministerio fue continuado por su codiscípulo Teodoro Beza, profesor de teología en la Academia de Ginebra, quien fue maestro de Jacob Arminio. Dick Kunner refutaba algunos puntos de las ideas de Calvino, quien debatió con Jacob Arminio. Quedando Arminio completamente confundido, se hizo seguidor de Dick Kunner y contrario a su maestro Beza, sucesor de Calvino. Como primer punto tenemos la depravación total. Por causa de la caída, el hombre es incapaz por sí mismo de creer al Evangelio de una manera salvífica. El pecador está muerto, ciego y mudo a las cosas de Dios. Su corazón es engañoso y desesperadamente corrupto. Su voluntad no tiene libertad. Está cautiva su naturaleza caída, por lo tanto no escogerá lo bueno en vez de lo malo, en cuanto a lo espiritual, porque en verdad no puede escogerlo. ¿Ven lo que dice, no? Por haber pecado, ahí está la serpiente, re fea la serpiente. No puede ver, no puede oír el pecador. Su voluntad no tiene libertad. Está cautivo a su naturaleza caída. Por lo tanto, no puede elegir nunca lo bueno en vez de lo malo en cuanto a lo espiritual, porque en verdad no puede elegir lo bueno, lo espiritual. Bien.
Como consecuencia, se necesita más que la ayuda del Espíritu para llevar al pecador a Cristo. Se necesita la regeneración por la cual el Espíritu resucita al pecador muerto y le da una naturaleza nueva para que pueda creer. Este es un punto muy clave y para mí muy serio. Dice, como el pecador está ciego, muerto, no puede creer. No puede creer. Entonces, mire lo que dice ahí. No se lee bien porque quedó ahí la rayita. Ahora se lee mejor. Entonces se necesita la regeneración por la cual el Espíritu resucita al pecador muerto y le da una nueva naturaleza para que pueda llegar a creer. Para mí eso es grave, porque está diciendo que primero Dios, el Espíritu, regenera a una persona y una vez regenerado, con una nueva naturaleza espiritual, después va a llegar a creer el Evangelio. No sé si una semana, un mes o un año después, no sé. Yo no entiendo eso por las Escrituras. Yo digo siempre, esto es poner el carro delante del caballo. O sea, lo primero es la fe. Por la fe la persona, ahora estoy diciendo lo correcto, lo que creo que es correcto. Primero es la fe en el Evangelio. Entonces la persona es regenerada. Se le da una nueva naturaleza, regenerado, una nueva creación. Pero ellos dicen al revés, porque esclavizados al concepto de que el ser humano está muerto, necesitan decir que no puede creer. Y si no puede creer, el Espíritu Santo no los puede redarguir de pecado simplemente, les tiene que regenerar. Entonces pasa por la calle un elegido desde antes de la fundación del mundo, y Dios, porque es un elegido, un fulano de 10 cuadras de allá, pasa o va por allá o está andando en el Walmart o en el Carrefour, y entonces ahí Dios ¡puc!, lo regenera, porque es un elegido. Y una vez regenerado, este tipo empieza a abrir los ojos, a interesarse en Dios y llega a creer el Evangelio. No, yo creo que es al revés. Pero ellos tienen este formato de doctrina que se ven obligados a decir eso. Es un error, es un error. Bueno, sigamos. La fe no es la parte con que el hombre contribuye a su salvación, sino que la fe es en sí una parte del don de Dios en la salvación. Es el don de Dios al pecador y no el don del pecador a Dios. Ese es otro detalle. Llega a creer, decimos nosotros. Pero ellos dicen que la fe es un don de Dios, porque ese fulano es un escogido, Dios le da el don de fe, y a todos los demás de alrededor no se lo da. El don de fe. El calvinista dice que si tuviéramos fe por nosotros mismos sería como un mérito, sería como obras. Y no es así, no. En Romanos 4, la fe y las obras son distintos, contrapuestas, ¿tá? Pero ellos, como el hombre está muerto, dicen ellos, Dios le da fe, lo cual sería discriminatorio, porque un Dios de amor que dice que ama a todos y todos quieren que procedan al arrepentimiento y crean y sean salvos, a ese fulano le da fe y a los otros no. No es así. Ya vamos a ver en cuanto a la fe. La fe no viene de un don discriminatorio. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Primera condición. Nadie puede creer si nunca oyó de nada. Voy a un país, a un lugar en la China, y nadie oyó de la Biblia. Y le hablo de Cristo. Y la persona me mira y me dice, no sé de qué me está hablando usted. O sea, primero tiene que oír la palabra de Dios, la historia, cómo vino Cristo, etcétera. Luego el Evangelio. Y ahí, al creer,
es salvo. ¿Estamos? Me acordé de algo, no tenemos que irnos muy lejos para encontrar gente que nos dice no tengo idea. El otro día me acordaba y se lo decía a un grupo de personas. Yo fui a vacunarme en Buenos Aires, un vacunatorio ahí en Palermo, Buenos Aires. Fuimos con mi señora. Entramos en unos gabinetes, había un montón de enfermeras, todo un lío, pase por acá, siga por allá. Bueno, hacemos los trámites, todo, y llegó el momento en que pongo el hombro. La chica me dice, a ver cómo comenzó la conversación. ¿Esta es su primera dosis? Le digo, no, yo me di una en Buenos Aires, le digo, después viajé a México y me dieron otra, y esta es la tercera, le digo yo. Ah, y me dice la chica, ¿y por qué fue a México? Bueno, le digo, porque yo soy predicador de la Biblia, le digo. Entonces estaba en México enseñando en el Instituto Bíblico y me vacunaron la segunda dosis para poder viajar. Mire usted. Y le digo, ¿vos conocés algo de la Biblia? Me dice, no tengo la menor idea. Bueno, puso el algodoncito, apretó así, me puse la camisa. Y yo tenía un Nuevo Testamento de los Gedeones, que ahí había llevado los certificados antiguos, la primera, la segunda dosis, el papelito, todo para que no me falte nada. Saqué todo, lo ordené todo, lo metí en el bolsillo interno de la campera y le regalé el Nuevo Testamento de los Gedeones, de los grandes, porque yo no iba a pretender que esa señora, esa chica, recibiera a Cristo como Salvador, porque no sabía nada, ¿no? Por ahí habrá oído alguna misa, algún algo, pero no sabía nada. Entonces, lo primero que tiene que conocer es la Escritura, algo, leer el Evangelio de Juan, algo que le enseñe, porque la fe viene por el oír la palabra. Cuando más o menos va leyendo la palabra y conoce algo de Cristo y llegamos a la cruz, ahí el Evangelio, y al creerlo la persona, ejerce fe. Debemos entender también que fe y creer es la misma palabra. Una es sustantivo, fe, y otro es creer. Son distintas, se escriben distintos, pero uno es verbo y otro es sustantivo. Es ejercer fe, es creer. Pero la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahí comienza, no como un don. ¿Estamos? Algunos se confunden porque en la lista de los dones para los creyentes está el don de fe, pero eso es otra cosa. Eso es esa convicción que tiene una persona para llevar adelante un proyecto, para avanzar, tiene fe que vamos a hacerlo. Eso es otra cosa. Pero fe para salvación no es un don entregado en forma discriminatoria a unos pocos y a otros no. ¿Estamos? La fe viene por el oír y el oír la palabra. Qué responsabilidad, hermano, qué bueno es que distribuyamos la palabra de Dios, en principio. Evangelio de Juan, los Nuevos Testamentos de los Gedeones, folletos, lo que sea. Que la gente vaya leyendo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Bueno, ese fue el punto 1, depravación total. Citaremos algunos versículos que apoyan a esta doctrina. En Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El mal. Mire usted cómo sostienen esto de la depravación total. ¿Con qué versículo? Es un versículo recontrasacado de contexto. Es de los días de Noé, cuando el mundo se corrompió, y dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, todo el signo de los pensamientos de ellos era solamente el mal, y solo halló gracia Noé y sus hijos. Pero yo no puedo con ese versículo construir la teología de decir, todos son depravados, ninguno puede creer. O sea, texto, pero muy sacado de contexto. ¿Estamos? Otro versículo. Romanos 3, 10, 12 encontramos, no hay justo como está escrito, no hay justo ni aún uno.
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Con ese versículo fuera de contexto en Romanos, ellos quieren decir, todos son depravados, nadie puede entender. Dice, no hay quien entienda, no hay ningún justo, con su lengua engañan, todos son malos, a una se hicieron inútiles. Pero está sacado de contexto el párrafo, porque Pablo en Romanos dice, yo estoy listo para ir a Roma y predicar el Evangelio, porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y empieza a detallar el pecado de los paganos, inmorales, después los moralistas, los religiosos, y después dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero lo dice a manera de recriminación. No está diciendo, no hay nadie que pueda entender. Ellos le dan ese giro y dice, ven, aquí dice, todos son malos, no hay nadie que pueda entender. Y no es así. No es así el argumento de Pablo. Ahora vamos al punto 2. Elección incondicional. Significa que Dios elige libremente, soberanamente, incondicionalmente al que Él quiere. Como segundo punto tenemos la elección incondicional. La elección incondicional de ciertos individuos para ser salvos aún antes de la fundación del mundo descansa eternamente en la voluntad soberana de Dios. Descansa en la voluntad soberana de Dios, elegir al que Él quiere. Su elección de ciertos pecadores no está basada en ninguna respuesta previa u obediencia por parte de ellos, tal como la fe o el arrepentimiento. Al contrario, es Dios quien da la fe y el arrepentimiento a cada individuo que Él escoge. Estos actos de fe y arrepentimiento son el resultado, no la causa de la elección de Dios. Mire lo que dice la frase de abajo. A ver si le puedo sacar la raya. Dice, es Dios quien da la fe y el arrepentimiento a cada individuo que Él escoge. Es Dios. Se supone que si un individuo se arrepiente y tiene fe, es como un mérito propio. Entonces, no. Soberanamente Dios le da a esa persona, le da arrepentimiento y fe. Pero no es así. El arrepentimiento es cambiar una mentalidad y volverse a Dios, arrepentirse. Eso es algo que hace el ser humano. Es más, miren, dice, Dios aquí es el que da la fe y el arrepentimiento. Les voy a recordar algo. En Mateo 11, el Señor recrimina a Betsaida, Corazín y Capernaum, ¡ay de vosotras! ¿Y por qué? Porque no se habían arrepentido. Si se hubieran hecho los milagros que se hicieron si los milagros se hicieron aquí, se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, se hubieran arrepentido. Si los milagros que se hicieron aquí hubieran sido hechos en Sodoma, Dios no la hubiera destruido, permanecería hasta ahora. O sea que les está recriminando a los de Corazín y a los de Capernaum y a los de Betsaida que no se arrepintieron. ¿Sí o no? Sí, está clarito. Ahora mire esto. Si el arrepentimiento lo da Dios y Él está recriminando a estas tres ciudades porque no se arrepintieron, aquí hay una contradicción. O el Señor es un mentiroso, un cínico, porque está recriminando porque no se arrepintieron, pero es Dios el que no les dio arrepentimiento, o una contradicción, una chifladura así en la cabeza. No, el arrepentimiento corresponde a las personas. Por eso Juan vino llamando al arrepentimiento. Arrepentíos, bautícese, el reino de los cielos se ha acercado. Y no es que Dios da arrepentimiento a uno y a otro no. Otro error para tratar de sostener
Eso, ese dibujito ahí con el muñequito azul, que es tan significativo. Dios elige a uno, los otros no. No es así, no es así. La elección de Dios no es determinada o condicionada por alguna virtuosa disposición previa en el hombre. Aquellos que Dios soberanamente escoge, los atrae a través del Espíritu a una aceptación voluntaria de Cristo. Entonces, la causa final de la salvación está en que Dios escoge para salvación al pecador y no que el pecador escoge a Cristo. Ahí está. Es que ellos dicen, Dios da la fe, Dios da el arrepentimiento y el Espíritu Santo atrae a la persona para llevarlo a Dios porque es un escogido. Porque si el hombre hiciera eso, sería un mérito. Y no, arrepentirse y tener fe no es contado como mérito. El Señor pidió arrepentimiento y fe en la gente. ¿Se da cuenta? En Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Señor el Padre en mi nombre, Él os lo conceda. Esto, Juan 15, otro versículo terriblemente sacado de contexto, para sostener que Él nos elige, Él elige, el azulcito que se lleva para arriba, Él elige, usan Juan 15:16. Pero el Señor allí no está hablando de elección para salvación. En Juan 15:16 es la última cena. En Juan 15 dice el Señor, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí lleva fruto, y le dice como 15 veces, permaneced en mi amor, permaneced en mi palabra, para llevar fruto. Y los está enviando al mundo a predicar. Pero no, dice, no los dejaré huérfanos, les voy a dar mi Espíritu Santo, eso está en el contexto. Y los está enviando, y de última les dice, no se olviden, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes, y los puse para que vayan al mundo y lleven fruto y el fruto permanezca y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él lo dé. Él les está diciendo, muchachos, recuerden, Él les está dando un respaldo espiritual. Recuerden, ustedes son mis discípulos. En el hebreo es talmidim, mis 12. Bueno, Judas ya había salido, después es reemplazado. Al enviarlos, Él les está alentando, les está diciendo, recuerden que yo como rabino judío los elegí, es decir, los llamó por nombre, venid en pos de mí, venid, sígueme, Mateo, sígueme, el otro, sígueme, el otro. A esos 12 se refiere. Al Señor lo seguían y le creían miles. Pero a esto Él le está diciendo, no me eligieron ustedes a mí, sino yo a ustedes. Les digo un poquito más para ampliar la idea. Todo rabino judío destacado hacía eso. Tenía discípulos. Juan el Bautista tenía discípulos. Y el gran maestro, por decirlo así, el gran moré, el gran rabino, era él el que elegía los mejores para que fuesen los suyos. Así fue Juan. Hasta estaba mal visto robarse los discípulos cuando se van de la escena del bautismo y 2 discípulos de Juan siguen al Señor Jesús, alguien le va con el cuento a Juan el Bautista y dice, se fueron tus discípulos, 2 discípulos se fueron con él. Y Juan dice, está bien, es necesario que él crezca y yo mengüe. Pero esa es la situación. Eran discípulos judíos para servirle a tiempo completo, para llevar fruto, que el fruto permanezca, y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, yo les conceda. No habla de salvación, por favor. Este es otro texto achurado, como hace el carnicero, que hace un corte así y te saca la nalga, así. El corte de nalga la saca del resto de la vaca.
Este es un texto no solo sacado de contexto, es un texto achurado. Es tremendo, porque la doctrina calvinista estos son los pilares de la doctrina calvinista, y son textos fuera de contexto. Yo hice un video acerca de esto, después por ahí está el número, porque voy a volver sobre el mismo tema. También Efesios 1, 4 y 5. Mire. En Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Como en Romanos 8:29-30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Se da cuenta? Son todos textos aislados. Y lamentablemente, claro, uno lo lee así y le pone un poquito de énfasis, es muy fácil llevarlo a sus ideas. Pero miren Efesios 1, enseñé en el Instituto Bíblico hace un par de semanas Efesios 1 es muy complicado, y yo creo que uno de los pasajes más complicados es Romanos 9. Bueno, sucede que con los Efesios, Pablo pasó 3 años en Éfeso enseñando en la escuela de uno llamado Tirano, los instruyó judío a judíos, los primeros discípulos fueron judíos, 12 varones, etcétera, y algunos que sacó de la sinagoga porque se convirtieron. 3 años pasó. Y los entrenó y evangelizaron toda Asia Menor. Eso es Turquía hoy en día. Tremenda la obra evangelística. Años después les escribe desde la cárcel en Roma, y en este capítulo 1 les amontona un montón de información, que nos bendijo, la bendición que nos escogió, predestinó, en Él tenemos redención, y dale, amontona así informaciones. ¿Por qué? Porque ellos eran exalumnos de aquel curso. Siempre digo, usted con un exalumno de un instituto bíblico, de una escuela de teología, puede hablar un lenguaje que el hermanito que está sentado al lado en la iglesia no casa mucho, no comprende mucho. ¿Se da cuenta? Porque estamos estableciendo un diálogo, cosas que hemos estudiado. Acá pasa parecido. Yo quisiera haber estado en aquel curso de Pablo, pero no estuvimos, o quisiera tener una computadora. Vio que con el mouse toco la palabra y me abre así y me explica todo lo que Pablo dijo en Éfeso. No tenemos esas cosas. Bueno, en Efesios, Pablo dice, versículo 3, después de saludar, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Acá hay mucho que explicar. Primero, un judío orando. El judío orando comienza diciendo: Baruch atá Adonai Elokai, bendito seas tú, Dios nuestro, etcétera, etcétera. Bendito seas tú. Aquí lo mismo. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, que nos bendijo con toda bendición. Padre. ¿Qué significa? Recuerde, judíos, los patriarcas de antaño, cuando se ponían viejitos, reunían a los hijos y les daban la bendición, la herencia, les repartían tierras, bienes. ¿Se da cuenta? Eso es repartir la bendición. Ahora, nuestro Padre Celestial no se pone viejito ni se va a morir, pero a nosotros nos ha preparado herencias. Y dice dónde, en los lugares celestiales. Son espirituales, no quita de que algunas sean materiales, porque la Jerusalén celestial es material y vamos a vivir en lugares materiales, pero son espirituales. Bueno, herencias espirituales en los cielos.
¿Mm? Y dice, en Cristo. Esto es algo nuevo. Hermano, le digo algo así, para todos los presentes y los que miran por allá. En ningún versículo del Antiguo Testamento se hablaba de la posibilidad de ir al cielo. ¿Oyó? En ningún versículo del Antiguo Testamento se hablaba de la posibilidad de ir al cielo. ¿Mm? Acá Pablo está diciendo algo nuevo. A su nuevo pueblo, que es la iglesia, a nosotros nos preparó herencias, ¿dónde? En los cielos. Porque estábamos alejados de los pactos hechos con Dios, con Israel. Yo siempre digo, a mí Dios no me prometió ni 1 metro cuadrado de tierra, ni un almaciguito para que mi señora haga, ella le gusta poner flores, algún tomatito cherry. Ni 1 metro cuadrado. ¿Por qué? Porque son promesas terrenales a Israel. Pero a nosotros, esto es revelación. Esto es algo nuevo, no revelado antes. A la iglesia nos dio el Padre, nos bendijo con bendiciones que nunca nos había prometido, pero ahora nos llevamos la sorpresa que por su buena onda, su buena bondad y amor, nos prepara en el cielo bendiciones espirituales. Y dice, en Cristo. Mire, les dije a los alumnos de segundo año en el instituto, enseñé Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Les digo, yo los voy a cansar en estas 3 semanas, pero la culpa la tiene Pablo, de decirle tantas veces, en Cristo, y en Él, y por medio de Él, y según Él, y por medio de Él, y en Él, y en Él, y dale, y dale. ¿Por qué? Porque todas las bendiciones las recibimos en Él. Bien, te voy a explicar algo. No es un invento de Pablo. Esto viene del Génesis y de lo que Dios le dijo a Abraham. A nosotros no nos prometió la tierra prometida, pero hay un versículo que alcanza a las naciones y dice, porque me creíste, Abraham, en ti y en tu semilla serán benditas las naciones de la tierra y las familias de la tierra, los creyentes que crean en... Por eso el Evangelio se predica a las naciones. Ahí está la diferencia. Yo no heredo la tierra prometida ni nada que lo prometió a los judíos, porque ese es otro pueblo y otras promesas. Iglesia nos lleva a las herencias celestiales en Cristo. Y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ah, te fijaste, ¿no? En Él, en Él, en Él, en Él. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados. A ver, según nos escogió en Él. Él nos llama. La palabra escoger es muy... Hay 2 o 3 en el griego, y de ahí viene también parte de la problemática. Tiene que ver con el llamado de Dios. Muchos son kletos, llamados. Pocos son ekletos, el que sale afuera por el llamado. El ekletos, el escogido, que se traduce. La palabra escogido toma otras connotaciones, pero es el llamado afuera. Habrás oído que en la iglesia los llamados afuera. El ekletos es de una nueva asamblea, es celestial, que es la eclesia. Ahí vienen relacionadas por las palabras, pero no hay una elección o selección arbitraria. Nos escogió o nos llamó en Cristo. Los que estamos en Cristo hoy es un grupo selecto de personas, nosotros, privilegiados en gran manera, pero ¿cómo llegamos a entrar o a estar en Él? Porque un día creímos el Evangelio. Claro, hermano, dice, pero eso usted lo dice, pero no, está en el contexto. Mirá, versículo 13 y 14. En Él, de nuevo, en Él también vosotros, ¿cómo entramos al grupo de los que estamos en Él? En Él, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo.
O sea, no hay una elección predeterminada de uno arbitrariamente. No. Somos escogidos en Él, llamados afuera en Él, por medio de la predicación del Evangelio. Entonces, la gente de afuera, o los que vienen y entran, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, entonces fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el proceso. Si el contexto es tan claro, no podemos inventar otra cosa. No podemos inventar otra cosa, ¿se da cuenta? Todo es una cadena, y una cadena que no se puede romper. Como tercer punto tenemos... Acá entramos en el tercer punto. Y esto es muy delicado, porque atañe a la persona y la obra del Señor Jesucristo. Expiación limitada. A propósito, en la Escritura no aparece la palabra limitada. Pero sigamos. Expiación limitada. Ellos dicen así. La expiación limitada. La obra redentora de Cristo tuvo el propósito de salvar solo a los elegidos y asegurar la salvación de ellos. Su muerte fue en sustitución de la pena del pecado y en lugar de ciertos pecadores específicos. Además de quitar a los pecadores de su pueblo, la redención de Cristo aseguró todo lo necesario para su salvación, incluyendo la fe que les une a Él. El don de fe es concedido infaliblemente por el Espíritu Santo a todos aquellos por los cuales Cristo murió, garantizando así su salvación. Romanos 9:13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Terrible texto fuera de contexto. Primero lo sacan de Romanos. Romanos 9 es complicadito, porque Pablo hace un collage, se decía así cuando yo era chiquito. O sea, una colección de papelitos, una colección de frases, ¿está bien dicho así? Pablo hace una colección de frasecitas y va enhebrando Romanos 9. Y yo tengo que entender, difícil de entender el erudito Pablo. Yo tengo que entender el contexto que él sigue desarrollando en Romanos 9, pero también tengo que encontrar el contexto de cada papelito, de cada frase que me toma de allá, y de pronto me lo toma del Génesis, y de pronto me lo toma de Malaquías, y de pronto me pega un papelito de Oseas, y de pronto me pega un papelito del Éxodo y del Faraón, y me arma toda una idea que yo no la puedo tomar, leer solamente Romanos 9. Para entrar en su mente, yo tengo que entender el contexto de cada frase que este erudito judío me cita. No es fácil. Pero lo terrible del caso aquí, hablando de... ¿Cuál era este punto? Hablando de expiación limitada, que solo murió por los escogidos, te dicen a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces el calvinista, yo escuché a varios explicar que Dios ama, pero en realidad ama a los escogidos. A los otros no los ama. Ama, pero dice que ama. Dice, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero claro, dice, usa la palabra quiere, y ahí te explica. Pero en realidad ama con amor ágape a los escogidos. O sea que Dios dice que ama. Pero mire que Juan 3:16 dice la palabra ágape. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna. Amó al mundo. Sí, pero y ahí entran otros a explicar que el mundo no es el mundo. El mundo es el grupo de los escogidos. Y en esto de Jacob amé y a Esaú aborrecí, ellos quieren decir, ven, Dios salva a uno y a otro no. Es más, dice a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Terrible sacada de contexto. Porque cuando dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, no está hablando de aquellos dos muchachos que eran mellizos en el Génesis.
está hablando de dos pueblos, porque este versículo está tomado de Malaquías, no está tomado del Génesis, está tomado del último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, y está hablando de los pueblos, al pueblo, porque los judíos dicen, ¿en qué nos amaste? Y discutían con Malaquías, ¿y qué como que a Jacob amé, a Esaú aborrecí? ¿Y en qué nos amaste? ¿Se acuerdan el libro de Malaquías que discute con Dios? Y le dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pero está hablando de los dos pueblos. Y ellos lo toman como que Dios odia a un ser humano y ama al otro. No, Dios ama a los seres humanos, a los pecadores. No, dice, no estamos de acuerdo con eso de que Dios ama a la persona y odia al pecado, porque van juntos. Y sí, pero tenga en cuenta algo. O ama a todos o no ama a ninguno. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, todos somos igualitos. ¿Cómo usted hace la distinción? Además es una ofensa al carácter de Dios, al amor de Dios, decir, malinterpretar esto y decir, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Mire, de nuevo otro texto que Pablo cita sacándolo de allá. Yo creo que Pablo no lo saca de contexto, pero hay que comprender la mente de Pablo. Dice, porque Dios dice, tendré misericordia de que yo tenga misericordia. Bueno, es como afirmando la idea calvinista, porque está diciendo, la decisión es mía, yo tendré misericordia de este y del otro no. Y no es así. ¿Saben por qué no es así? Porque Romanos 9 no habla de salvación individual de la persona. Está hablando de por qué Israel, siendo el pueblo de Dios, no todos creyeron. Y ahí va explicando. Además, cuando dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, hay que leer, y leer largo allá, en el Éxodo y en Números. Es el texto cuando todos le bailan al becerro de oro, todos pecan ahí, y Dios dice, déjame que los destruya a todos, le dice a Moisés, y hago un nuevo linaje a partir de ti, de vos. Y dice, no, Señor, no hagas eso, ¿qué dirán las naciones? Que los sacaste de Egipto para romperlos, matarlos en el desierto, no hagas eso. Dios oye la oración de Moisés, pero le dice, yo voy a tomar la decisión. Tendré misericordia de los que tengan misericordia, me compadeceré de los que me compadezca. Y después traza la raya, de 20 para abajo iban a vivir y de 20 para arriba morir en el desierto. Ahora, yo traslado todo esto, saco la frase de contexto, armo todo y puedo caer en graves errores. Así que no depende de quien quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Tomen sus Biblias, por favor. Depende de que Dios tiene, de quien Dios tiene misericordia. Es un argumento muy difícil el del Pablo, pero les voy a mostrar dos versículos. Romanos 9. Mire, el que recién leíamos. Romanos 9, 15. A Moisés le dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Sí? Ellos usan ese versículo para decir, Dios es soberano, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Pero mire, Romanos 11. Romanos 11, mismo contexto, desarrollo del argumento, y dice, versículo 32, dice, gloria a Dios por su inteligencia. 11:32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿pero cómo es esto? Romanos 9 dice, tendré misericordia de que yo quiera tener misericordia. Y Romanos 11 dice, Dios va a tener misericordia de todos.
este Pablo se contradice, diría el inconverso. ¿Qué argumento es este? Y el calvinista le va a dar mucho énfasis a Romanos 9 y casi no va a hablar del 11. La idea es que hay un desarrollo en el argumento de Romanos 9, 10 y 11 y se llega a la conclusión de que porque los judíos, una parte de los judíos rechazaron al Mesías y Dios abrió la predicación a los gentiles, Dios encontró la forma de ofrecer misericordia a los judíos y también misericordia a los gentiles. Dios ofrecer misericordia a todos. El cuarto punto, gracia irresistible, mire esto, llamamiento eficaz del Espíritu, o gracia irresistible, llamamiento eficaz. Cuarto punto, el llamamiento eficaz del Espíritu Santo o la gracia irresistible. Además del llamamiento externo general a la salvación que se hace a todos los que oyen el Evangelio. Además del llamamiento general que se hace a todos los que oyen el Evangelio, predicación del Evangelio, llamamiento general, a ser salvos, a creer, Dios te ama, vení. Además del llamamiento general que se hace, el Espíritu Santo extiende a todos los elegidos un llamamiento interno especial que inevitablemente les trae a la salvación. El Espíritu Santo obra en los corazones y hace un llamamiento, como dice el título grande, un llamamiento eficaz. Y entonces esos son los que van a ser salvos. El llamamiento externo que se hace a todos puede ser rechazado, mientras que el llamamiento interno, hecho solo los elegidos, siempre resulta en la conversión. Y entonces, ¿qué estamos diciendo? Yo predico el Evangelio y hay un ofrecimiento a todos que es falso, que es trucho, dice el argentino. Por su parte, en la misma predicación, el Espíritu Santo está haciendo un llamamiento especial a 6, porque esos son sus elegidos. Y esos 6 no se van a poder resistir. ¿Qué invento es esto? ¿Cómo hay 2 llamamientos? Dios no es sincero. Hay un llamamiento, ya les digo, falso, y hay un llamamiento le llaman eficaz, palabra que tampoco está en el Nuevo Testamento. ¿Cómo me la inventan de esa manera? El llamamiento externo, que se hace a todos sin distinción, puede ser y muchas veces es rechazado, mientras que el llamamiento interno, solo hecho a los elegidos, siempre resulta en la conversión. Por medio de este llamamiento especial, el Espíritu Santo atrae irresistiblemente a los pecadores a Cristo. En su hora de aplicar la salvación, no está limitado por la voluntad del hombre, ni depende de la cooperación del hombre para tener éxito. Por el poder de la gracia, el Espíritu Santo impulsa al pecador elegido a cooperar, a creer, a arrepentirse, a venir libremente y de su propia voluntad, liderada por el poder de Dios, a Cristo. Entonces, la gracia de Dios es invencible. Siempre resulta en la salvación de aquellos a quienes es extendida. Entonces la gracia de Dios es invencible, es invencible, irresistible, salvando 5. Pero el anuncio es para todos, pero para los otros, escuchen, pero chau. No. El asunto que yo creo así. El anuncio del Evangelio es honesto para todos. Y libremente el que cree llega a ser salvos, no porque Dios lo preeligió, no, sino Dios sería discriminatorio y mentiroso. Efesios 1, 17 al 18 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Romanos 11:29. Dios no da regalos para luego quitarlos, ni se olvida de las personas que ha elegido.
Y Hechos 7:51. Vosotros, que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Curiosamente citan Hechos 7, donde Esteban dice, ustedes resisten siempre, no un llamado general e ineficaz, vosotros resistís el Espíritu Santo. O sea que está el que se pierde, resiste o menosprecia o deja de lado el Espíritu Santo. El que cree se arrepiente, pero no hay una discriminación o una elección discriminatoria de parte de Dios, está mal enfocado. Quinto punto, la perseverancia de los santos. Todos los que fueron escogidos por Dios, redimidos por Cristo y recibieron la fe por medio del Espíritu Santo, son eternamente salvos, permanecen en la fe por el poder de Dios omnipotente, y por lo tanto perseverarán hasta el fin. Perseverarán porque son perseverados por Dios. Hebreos 10:39. Gracias a Dios, nosotros no somos de los que dejan de ser fieles y acaban siendo castigados, sino que somos de los que reciben la salvación por confiar en Dios. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Juan 10:26 al 30. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ahí ponen textos de seguridad de salvación, pero dicen que no se van a perder porque fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. Bien, quiero ganar unos segunditos ahí. Ahora vamos con lo nuestro. ¿Se da cuenta la diferencia? Bien, acá tenemos de nuevo los 5 puntos del calvinismo. Mire, los 5 puntos: depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, perseverancia de los santos. Resulta que, lea abajo por favor, 5 de esas palabras no aparecen en el texto bíblico. ¿Cuáles son? Depravación total, incondicional, limitada, irresistible, gracia irresistible, o a veces hablan de gracia soberana. Son palabras determinantes. Perseverancia. A ver, le explico esto de determinante. Gracia irresistible, gracia soberana. Es teología determinante. Pues yo puedo cantar, por ejemplo, sublime gracia, y uso la palabra gracia sublime. Es un adjetivo que califica que es algo grandioso y sublime la gracia de Dios, pero no determina ninguna doctrina. Estas palabras sí, porque dice, es una gracia irresistible para el pecador elegido, y es una gracia soberana que elige al pecador elegido, y no le pregunte por qué, porque es soberano. Entonces son palabras determinantes en la doctrina. Para mí están equivocadas. ¿Cómo puede el razonamiento es este: ¿cómo puede ser que se arme un esquema tan fundamental para la teología y la gente usando varias palabras que no están en el texto? Sigamos. ¿Cómo puede ser? Ahí está. ¿Cómo puede ser que varias palabras determinantes de la teología no aparezcan en el texto? Ahí está lo que les dije. Depravación total, inhabilidad total, que no está en el tulip, pero sí ellos la enseñan. El ser humano es absolutamente inhábil, incapaz de creer, porque está muerto. Incondicional, limitada, irresistible. Llamado eficaz, no aparece la palabra eficaz. Y soberana y soberanamente. Insisten con soberano y soberano y soberanamente. Les dije la hora anterior, el Señor es soberano, no lo voy a negar. Pero en el contexto para formular la idea de la doctrina no aparece la palabra. No aparece la palabra. Sigamos. En cuanto a la total depravación del ser humano, ellos dicen total depravación del ser humano. El ser humano a tal punto que no puede creer.
la doctrina de la inhabilidad total, y Dios le tiene que dar vida o regenerar para que después llegue a creer. Ellos dicen eso. No es así. Esta es la realidad. El pecador está muerto. Pero espere, la Biblia dice muerto en delitos y pecados. Eso es distinto. Adán fue destituido de la gloria de Dios. El día que pecares, ciertamente morirás. El día que comieres del fruto prohibido, Adán, ciertamente morirás. Comió Adán, comió Eva. ¿Murieron? Sí. Fueron echados del jardín, eso es, fueron destituidos de la gloria de Dios. Ahí está la muerte espiritual. Ellos siguieron conversando con Dios. La relación cambió, los echó del jardín, estaban destituidos de la gloria de Dios y estaban muertos en delitos y pecados. Pero seguían viviendo físicamente, seguían pensando, seguían conversando con Dios. Caín discutió con Dios. ¿Se da cuenta? Entonces el concepto no es que está muerto, no puede entender y no puede creer, y entonces Dios le tiene que dar... No, lo correcto es muerto en delitos y pecados, y eso es espiritualmente y posicionalmente. Después está destituido de la gloria de Dios. El ser humano está perdido sin que alguien lo salve. Esa es otra realidad. Recuerde Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él creyere no se pierda, porque está perdido. Y Lucas 15, las 3 parábolas de Lucas 15. El pastor busca la oveja perdida. La señora busca la moneda perdida. Y el padre espera al hijo perdido. Es un lindo cuadro de la Trinidad. El pastor busca la oveja, el Señor. La señora barre la casa, limpia lo interno, ilumina, figura del Espíritu Santo en alguna manera, y la tercera persona es el padre que se quedó en casa esperando que vuelva el hijo. Pero todos están perdidos, entonces el pecador está perdido. No es un muerto en una morgue, está perdido, anda por ahí. A ver, está perdido, pero entiende, tiene cierta sensibilidad para responderle a Dios. ¿Usted se acuerda en Romanos 1:23? Dice, habiendo entendido que tales hombres merecen juicio, siguen practicando estas cosas y complaciéndose con los que las practican. Y después dice Pablo, las cosas invisibles de Dios son entendidas por medio, de la creación. O sea que se puede entender a Dios, el inconverso puede entender un poquito y se va acercando y Dios se acerca para salvarle. Y finalmente el inconverso puede rechazarle o puede creerle, como es el caso de Corazín, Betsaida y Capernaum. En cuanto a la elección incondicional, ellos dicen, soberana, pactista, teología pactista, ¿cuánto tiempo hace que estoy acá? Mamma mía. ¿Usted sabe a lo que se refiere la teología pactista? Búsquelo en el Google, podrían buscar ahora en los teléfonos. 3 pactos. Teología pactista. Los teólogos pactistas, calvinistas, búscalo en el Google. Pacto de obras, pacto de gracia y pacto de redención. Básicamente es esto. Dice que Dios hizo pacto de tal manera que si Adán hacía buenas obras, se ganaba la vida eterna por obras. Adán falló. Entonces el Padre y el Hijo, antes de la fundación del mundo, hicieron un doble pacto. El Padre le daba por gracia al Hijo los que salvara, y el Hijo, pacto de gracia, y el Hijo acepta el pacto de la redención, dar su vida por los elegidos para rescatarlos. Teología pactista. ¿Y dónde están estos 3 pactos? En sus libros de teología, pero no en la Biblia.
En la Biblia está el pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Israel, el pueblo, el pacto en Deuteronomio, el pacto con David, pacto con Jerusalén, pacto con los levitas. Hay pactos. Hay el nuevo pacto en su sangre. Pero los calvinistas no le dan mucha bolilla a esos pactos bíblicos. Mire usted, inventaron estos tres. Yo lo digo así, para mí es grave. Y de estos tres dependen todas sus ideas. No dependen de lo que Dios le dijo a David: pondré tu hijo en Jerusalén y tendrás el reino. No depende del pacto que Dios hizo con Abraham: te daré la tierra desde el Nilo hasta el Éufrates, tendrás prosperidad. No, eso es más o menos alegórico, antiguo. Esto es para la salvación. Es increíble. Esta es la teología del pacto o pactista. Yo no creo eso, ¿verdad? Estamos escogidos en Él antes de la fundación del mundo, pero para llevarnos a ser santos y sin mancha. Y a este grupo que estamos en Él, entramos a ese grupo por creer el Evangelio y estamos en Él, se lo expliqué recién. En cuanto a la expiación limitada, hermanos, Jesús murió solo por unos pocos. Mire, toda la Biblia habla de la entrega del Mesías por todo el mundo. Pero mire, el Señor murió sacrificalmente por todos los seres humanos. Vamos a repasar juntos. Le voy a pedir a alguien que me lea, tal vez uno que no conocemos, Isaías 49:6. Alguien lo puede leer en voz alta. Pero todos los demás van más o menos a recordar. Isaías 53:6. ¿Qué dice? Todos nosotros dale, completalo. Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de los escogidos. Me equivoqué. ¿Cómo dice? Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ojo, contexto, momento, cuando Isaías habla, está hablando de Israel. Así que Jehová cargó en él el pecado de todos Israel. Pero ahí viene la extensión a las naciones, Isaías 49:6, ahí viene. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Mira qué fabuloso, gracias. Dios le dice al Mesías: poco es que tú redimas a Israel, también te di por luz a las naciones. Por eso el Señor dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Está? Bien. Y también te di por salvación hasta lo postrero de la tierra. Por eso el Señor los envió a los discípulos a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Todo encaja de manera perfecta. Entonces, Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo dio por el mundo. Hebreos 2:9. Alguien busca Hebreos 2:9, por favor, aquí. Y 2 Corintios 5:15. 2 Corintios 5:15. ¿Se va el tiempo, pastor? Mucho tiempo va, ¿no? Hebreos 2:9. A ver. Pero vemos aquel que fue hecho, dice, un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Búsquelo en la NBI, en la NBA. No, eso es básquetbol. Eso es básquetbol. Búsquelo en la versión que quiere y búsquelo en el griego. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y les pedí aquí, 2 Corintios 5:15. Y por todos murió. Esa. Ahí está. De nuevo, dale. Sí. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y por todos murió, para que los que vivan, nosotros, miren que hace la diferenciación, todos
y nosotros. Por todos murió para que los que viven, nosotros que le hemos creído, vivamos para Él. Está clarito, murió por todos. Y 1 de Juan 2:1, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Está re claro que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, murió por todos los seres humanos y ofrece salvación a todos los seres humanos. Y en cuanto a la gracia irresistible de que hablan ellos, y una gracia soberana, eficaz para pocos, esto es una grave distorsión de la palabra de Dios y del amor de Dios, y del carácter de Dios. Mire Tito 2:11, y con ese versículo nos basta. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, los seres humanos. Ya con ese versículo está. La gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Sí, y Efesios abunda en palabras como gracia, bondad, misericordia, su gran amor, rico en misericordia. Dios ama a la humanidad, queridos hermanos. Dios ama. Y algo importante. Ustedes saben, no es solo por gracia. Mire, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Sí, la gracia de Dios nos ofrece salvación y somos salvos por medio de nuestra fe. Sí, ahí somos salvos. Por la gracia de Dios y por medio de la fe. Ahí llegamos a ser salvos. ¿De acuerdo? Y en cuanto a la perseverancia de los santos, nosotros más bien tenemos seguridad de salvación, no porque perseveremos y perseveremos. Debemos perseverar en la vida cristiana, no hay duda, claro, pero no para guardar mi salvación, porque si no la pierdo, porque si no la no la cuido, no persevero, se me va a perder, no, yo soy salvo con seguridad eterna porque Él me aseguró, Él me asegura, estoy seguro en Él. Él dice en Juan 10, 27 al 30, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen y yo les doy vida eterna, eterna. Y no perecerán jamás. ¿Qué más querés que diga? Tenemos seguridad, mi Padre me las dio, nadie las arrebatará de mi mano. Tenemos seguridad de salvación, no porque persevere o porque me escogió de antes de la fundación del mundo, sino porque el Salvador me cuida y me guarda de manera segura, segura. ¿Entendido? Hasta ahí llegamos en este segundo módulo. Oremos. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por las Escrituras. No es fácil discernir los errores. Hay tantos errores y complicaciones, que los católicos, que los testigos, que los mormones, que esto, que el otro. Y en el caso de la interna del cristianismo, catolicismo, protestantismo, y de la interna del protestantismo, calvinismo, arminianos y tantos más. Pero se soluciona con una cosa, Señor: con tu palabra escrita, leída y entendida en su contexto y trasfondo. Gracias, Señor, sigue ayudándonos para comprender errores, entender, razonar, considerar tu palabra maravillosa. Gracias por esta tarde en nombre de Cristo. Amén. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias
que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia.